Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Un saludo de mi querida esposa Damaris, de mis hijos Catherine y Josué Irión Jr. Muchas gracias por una vez más concedernos el privilegio y el honor y el placer de llegarnos hasta su hogar con tu esposa y tus hijos para traerles la palabra de Dios. Abra su Biblia conmigo en el Salmo 23, versículo 4. Ese mensaje se llama Libre del temor a la muerte. Usted no necesita temer la muerte. Nosotros no somos, como dijo Pablo, como aquellos que no tienen esperanza. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Su vida nunca más será la misma. Todavía estamos en medio de esa pandemia. Todavía estamos en medio de este COVID-19. Pero usted no tiene razón ninguna de tener miedo de la muerte. Salmo 23, versículo 4, versículo que todos conocemos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La promesa es que tú estarás conmigo. Es una promesa segura, fiel, verdadera. No dice a lo mejor estaré, quizá estaré, hay una posibilidad que estaré. Tú estarás. Es firme, es sólida, es arraigada en la verdad, que Él estará con nosotros. En abril del 2019, un comediante británico murió en el escenario después de hacer una broma sobre la muerte. Un compañero comediante le rindió homenaje y le dijo, ese es el compromiso con la muerte. La gente bromea con una cosa que es real. Tal vez bromea sobre la muerte como una forma de evitar lo obvio, pero se niega a aceptar la inevitabilidad de la muerte. O sea, que ella vendrá, sea hoy o mañana. Nosotros tenemos que estar firmes. Tenemos que estar seguros que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que vamos a vivir eternamente con Cristo, que lo hemos recibido como Señor y Salvador y que nuestro nombre está escrito en el libro eterno. Billy Graham dijo una vez antes de ir con el Señor, él hizo esa observación, nadie puede correr más rápido que la muerte. En inglés sería, nobody can outrun death. Nadie puede correr más rápido o pasar adelante. Con el tiempo, dijo Billy Graham, nos alcanzará a todos. Yo estaba leyendo el otro día en un periódico cristiano, estaba dibujado una gallinita, y aquí en Estados Unidos hay algunas cadenas que venden pollo asado, pollo frito, y pollo de varias maneras, que es muy conocido. Entonces la gallinita estaba pasando por una calle, y en esa calle estaba alguna de las cadenas famosas que venden pollo aquí en Estados Unidos. A la derecha estaba el Kentucky Fried Chicken. A la izquierda estaba el Popeye Fried Chicken. Adelante de ella estaba el Church Chicken. Atrás de ella estaba el Pollo Loco, que aquí en California es muy conocido, y también estaba Juan Pollo. Pero la gallinita venía con la Biblia en la mano. En ese cartoon, en ese dibujo de ese periódico cristiano, venía con la Biblia abierta en el Salmo 23, el versículo 4. Caminando en el medio de los restaurantes y decía ella, aunque yo ande en el valle de sombra de muerte. Venía repitiendo, leyendo la palabra, repitiendo. No temeré mal alguno. O sea, venía caminando en el medio de las cadenas de restaurante que venden pollo. Mismo que yo camine en el valle de sombra de muerte, que la iban a correr para matarla, para vender, para cocinar. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Estaba ella cercana. Podrá parecer cómico, pero nosotros durante esa pandemia hemos estado cercados de tristeza. Muchas personas murieron, muchas personas fueron con Cristo. Nos duele aún más aquellos que murieron sin Cristo, sin una esperanza de vida eterna. Están eternamente perdidos en la presencia del Señor. Esto es lo que nos causa más dolor, porque nosotros evangelistas tenemos esa pasión por ganar almas, esa pasión por Jesús. Pero usted que es cristiano, usted no tiene razón ninguna de temer a la muerte. No tiene razón ninguna en lo absoluto, aunque yo ande en el valle de sombra de muerte. Cuando llegue tu momento y el mío, y nosotros andaremos por esa senda, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Él está y Él estará. Por lo tanto, nosotros no tenemos miedo, porque la muerte para nosotros es una puerta que Dios abre para una vida mejor. O sea, la muerte para nosotros no existe porque nosotros dormimos en Cristo. Dormimos en Cristo.
Vamos eternamente a los brazos de Jesús. La Biblia dice en Apocalipsis 14:13, bienaventurados los que durmieron en Él. Otra traducción dice, bienaventurados los muertos en Cristo. O bienaventurados los que murieron. Pero otra traducción dice los que durmieron en Él, o sea, en Cristo. Descansarán de sus obras, porque sus obras les siguen. Tantos pastores y misioneros y evangelistas están ahora disfrutando eternamente de la presencia del Señor. Tantos cristianos están disfrutando de la presencia del Señor. Usted no tiene razón de tener ningún miedo. Usted tiene que ser libre del temor a la muerte. Como dice el antiguo himno cristiano 291 del Linario seleccionado de la Iglesia de Dios en Guatemala y Centroamérica, de la música de Robert Harkness, que cantaba el cantante muy conocido Ray Robles. La canción dice, algunas letras, no habrá sombras en el valle de la muerte, cuando cese de la vida el batallar, y escuchemos del Señor el llamamiento, ya llevándonos con Él a descansar. Sombras, nada de sombras, al dejar el mundo de dolor. Sombras, nada de sombras, cuando al cielo llegue vencedor. La otra estrofa dice, al dejarnos los que amamos no habrá sombras. Si su fe depositaron en Jesús, porque irán para vivir por las edades con quien quiso redimirlos en la cruz. Entonces repite nuevamente, sombras, nada de sombras, al dejar el mundo de dolor. Sombras, nada de sombras, cuando llegue al cielo vencedor. Cuando venga por los suyos, no habrá sombras, pues su gloria y majestad las destruirán, y las huestes redimidas con su jefe a las célicas mansiones entrarán, o sea, a las celestes mansiones entrarán. Nosotros no tenemos razón para temer la muerte. No tenemos razón ninguna como los creyentes del pasado, como los que fueron perseguidos, los que fueron quemados vivos, los que tuvieron una muerte, un dolor, un sufrimiento terrible, pero hoy están eternamente con el Señor. Entonces no debemos temer, ¿por qué? Porque en primer lugar Jesús dijo en Juan 11, 25 y 26, dijo Jesús, porque Él dijo, es la verdad, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, jamás morirá. ¿Crees esto? Estaba Jesús hablando con Marta, ¿crees esto? Dijo Jesús. Y aquí está la gran diferencia entre nosotros cristianos y los impíos. Nosotros cristianos nacemos 2 veces y morimos 1. O sea, nosotros nacemos físicamente y nacimos espiritualmente. Y morimos solo físicamente porque vamos con el Señor. O si el Señor viene antes que morimos, iremos con Él. Pero los impíos, ellos, al nacer, ellos nacen 1 vez, pero mueren 2 veces. Mueren físicamente y mueren espiritualmente. Pero nosotros no. Esa es la gran diferencia. Jesús dijo bien claro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que crea, es creer, es aceptarlo como Señor y Salvador. Usted puede ver tantas personas que dieron sus entrevistas cuando estaban enfermas, antes de morir, personas que no conocieron al Señor Jesús, el miedo terrible que tenían de la muerte. Pero no nosotros. Testimonio de grandes hombres y mujeres que fueron con el Señor, que jamás temieron la muerte. Nunca, nunca. Dios entiende nuestras palabras y expresiones de dolor y sentimientos, porque nosotros somos humanos cuando perdemos un familiar. Por ejemplo, en mi caso, cuando mi padre murió, nosotros estábamos en una cruzada en Ghana, en África Occidental, con Damaris Catherine Jr. Fue muy triste para mí no llegar a su funeral. Y yo llegué a decir al Señor, ¿qué te pasa? Estás solo ahí en el cielo, podía esperar algún tiempo para terminar la campaña y yo ir a su funeral. Tenía que llevar al viejo, a mi padre ahora que yo estoy tan lejos. Pero Dios no presta atención a palabras así de dolor, porque Él sabe que es hecho en el medio de nuestras emociones, del dolor. Todos los que hemos pasado por esto, sabemos las experiencias similares, lo terrible que son esos momentos. Damaris también pasó con sus padres, pero la diferencia es que ella estuvo en el funeral de sus padres. Cuando mi madre murió y fue con el Señor también, no pude llegar a su funeral de igual manera. Entonces, Dios en realidad no presta atención a las reclamaciones como las mías cuando mi padre murió, porque Él sabe que son palabras expresadas con tristeza, con angustia y sufrimientos.
Porque el último enemigo a ser vencido es la muerte, dice 1 Corintios 15, 26. Entonces, porque nosotros somos humanos, ponga esa palabra en su corazón. Usted no tiene razón, si usted es cristiano, de temer a la muerte, porque usted sabe que usted irá eternamente con Cristo. En su libro, Cuando la vida duele, Philip Yancey cita el libro del escritor y profesor William Ripper, quien escribiera la biografía de George MacDonald, pastor, escritor y poeta escocés. George MacDonald escribió una vez una carta de consuelo a su madrastra después de la muerte de una amiga de ella y dijo: Dios no dejaría que la muerte sea la ley de su universo, si eso fuera lo que nos pareciera. O sea, algunos teólogos dicen que la ley del universo, en el plano original de Dios, la muerte no estaba incluida, porque Adán y Eva, al desobedecer, trajeron entonces, por medio de la desobediencia, la enfermedad y la muerte. Porque vino la desobediencia y vino el pecado, la enfermedad, la muerte. Algunos teólogos dicen que en el plano original de Dios no estaba la muerte. Otros dicen que sí estaba, porque el Cordero fue predestinado antes de la fundación del mundo. Entonces hay un debate allí, dos escuelas, de dos formas de pensamiento de los teólogos, si estaba o no en el plano original de Dios la muerte. Eso lo sabremos cuando nosotros llegar a la eternidad. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Lo cierto es que no fue su intención originalmente que la muerte llegara al ser humano. Vino por la desobediencia del hombre, por la rebelión, y de ahí pasó a todos los hombres. En realidad es que nadie quiere morir. La realidad es que nadie quiere dejar de vivir. Nadie. Una vez el maestro de la escuela dominical estaba hablando a los niños, y usted sabe cómo son los niños. Y el maestro de la escuela dominical dijo: ¿cuántos quieren ir algún día con el Señor Jesús? Y todos los niños levantaron sus manos. Pero había un niñito que estaba ahí que no levantó su mano. Y el maestro pensó: a lo mejor él no entendió lo que yo dije. E hizo de vuelta la pregunta: ¿cuántos de ustedes niños quieren ir con el Señor Jesús? Todos los niños de la escuela dominical levantaron sus manos, menos ese niño. Y entonces dijo: alguna cosa no debe estar bien, o él no está entendiendo. Entonces preguntó por la tercera vez: ¿cuántos niños quieren ir con el Señor Jesús algún día a vivir eternamente en el cielo? Todos levantaron sus manos, menos ese niño. Entonces se acercó al niño y le dijo: ¿a ti no te gustaría ir algún día a vivir eternamente con el Señor Jesús? Y contestó el niño: quiero ir al cielo, yo quiero. Lo que no quiero es morir. Todos nosotros no queremos morir. Es cómico, pero nadie quiere morir. Nos agarramos de la vida cuando alguien está enfermo, sin medicinas, y médicos, y hospitales, y tratamientos, porque nadie quiere morir. Nadie, aunque las calles sean de oro, aunque estaremos eternamente en su presencia, pero nadie quiere morir. ¿Por qué? Porque no queremos dejar a nuestros familiares, no queremos dejar el trabajo, la obra que nosotros estamos haciendo. En el cielo tendremos tiempo para descansar. Aquí no es nuestro lugar para descansar. Pero la razón es que nadie quiere morir. Nadie. Todo el mundo quiere vivir. La escritora y poeta inglesa Hannah More dijo: ningún hombre y una mujer, ninguna persona jamás, nunca se arrepintió de ser cristiano en su lecho de muerte. Entonces usted no tiene razón para tener miedo en su lecho de muerte, porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Él dijo, es un fundamento, es una base, es algo seguro, sólido, verdadero. Él dijo, no fue cualquier persona, pero Él dijo, el Dios hombre, hombre Dios, Jesús, cuando estaba aquí. Él dijo, Él no dijo: a lo mejor yo soy la resurrección y la muerte, la resurrección y la vida, y vencí la muerte. Él no dijo: a lo mejor o quizás yo sea la resurrección y la vida, y vencí la muerte. No, Él dijo: yo soy. Él no dijo: hay una probabilidad que yo sea la verdad y la vida y el camino. Él no dijo: a lo mejor yo soy la resurrección y la vida. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el agua de la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Él es. Él no fue, no será. Él es ahora, al momento, para usted, para ahora, para este instante. Él es. Él es. Entonces usted no tiene razón de temer. Usted no tiene razón de tener miedo, porque Él es su victoria. Usted tiene que ser libre de todo temor de la muerte. En segundo lugar, usted tiene que ser libre del temor de la muerte,
porque Él nos dijo en Mateo 25, 23, Jesús dijo que Él nos daría la bienvenida al cielo. Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Él dijo que nos daría la bienvenida al cielo. Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Él dijo, en el libro de Job que yo escribí, El sufrimiento y la restauración de Job, que fue el último libro que escribí el año pasado, yo hablo de lo que es la monstruosidad de lo que es la muerte, la incapacidad del hombre, las limitaciones del hombre, lo que es que nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, cuando alguien parte a la eternidad. En el libro de Job, él habla sobre eso. Yo escribí, lo debemos aplicar a nuestra vida y ser realistas, ya que todos nos dirigimos a la muerte, sea hoy o mañana, que algún día afrontaremos esto, pero tomados de la mano de Cristo. El propio Job definió de esta manera, pero usted no tiene necesidad de temer. Job 30, versículo 23, él dijo, porque yo sé que me conduces a la muerte, a la casa determinada a todo viviente. Está determinado, Dios así lo estableció. Eclesiastés capítulo 3, hay tiempo para todas las cosas, y ahí da una lista, tiempo para nacer y tiempo para morir. Job con esas palabras no expresa pesimismo ni falta de fe, mucho menos una confesión sin sentido, puesto que es verdad. Cada uno de nosotros quiere vivir, pero la realidad es que todos mueren. Por eso tenemos que estar listos, y si usted no está listo, si usted era cristiano y usted se descarrió, usted tiene que reconciliarse con el Señor. Si usted está oyendo esa palabra y no es salvo, no es cristiano, usted tiene que arrepentir de sus pecados, confesar sus pecados, entregar su corazón a Jesús y recibirlo como tu Salvador y Señor, para que Él escriba tu nombre en el libro de la vida. La vida eterna no está en Buda, no está en Dalai Lama, la vida eterna no está en Mahoma, la vida eterna no está en María, la vida eterna no está en ninguna religión, la vida eterna está en Cristo. Cristo, solamente Cristo, fue Él que murió y resucitó por ti. Está en Cristo. Y hasta que usted entienda que la vida eterna solo Él le puede dar, usted tiene que humillarse, recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Por lo tanto, tenemos que aplicar esas enseñanzas del libro de Job, como yo dije en mi último libro, en nuestras vidas, incluyendo a aquellas que no nos gustan, como la muerte que tratamos de evitar. El gran teólogo Albert Barnes, graduado del Princeton Theological Seminary, refiriéndose a la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas mediante la obediencia, dijo él que tenemos que obedecer ahora, vivir para Cristo ahora y disfrutar de la eternidad mañana. Él dijo, no se requiere un gran aprendizaje para ser cristiano y estar convencido de la verdad de la Biblia. Solo se requiere un corazón sincero a la voluntad de obedecer a Dios. La obediencia a su palabra, la obediencia a lo que es la Escritura, lo que Él ha determinado. Y lo que es que Él ha determinado. Está escrito en Hebreos 9:27, está determinado el hombre a morir una sola vez y después de esto el juicio. O sea, Dios determinó, está escrito. Dios lo ha determinado de esta manera. En definitiva, para nosotros los humanos, la muerte es la única cosa monstruosa que nos causa el mayor dolor emocional que podemos sentir. Sin embargo, también es una puerta, como yo dije al principio, para una vida mejor. Es una flor que Dios corta aquí en su jardín terrenal y vuelve a plantarla allá en su jardín celestial cuando algún cristiano va a su presencia. Y mira las palabras de Pablo. 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que no ignoréis acerca de los que duermen en Cristo. Duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles otros? Los impíos, los que no conocen a Cristo, los que no se han humillado, los que no han puesto su fe en Cristo Jesús todavía. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Segunda vez Pablo usa la palabra durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta el fin del Señor, no precederemos a los que durmieron con Cristo. No precederemos. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo restarán primero. Usted conoce la Escritura. Y Pablo creía que iba a estar en la vida de Cristo. Dije, nosotros que estuviéramos vivos, subiremos con Él. Y entonces estaremos eternamente, subiremos en los aires, recibiremos al Señor y estaremos eternamente con Él. Él creía en la venida del Señor Jesucristo. Pero Pablo habla aquí
3 veces los que durmieron y los que han dormido en Cristo. Nosotros dormimos en Cristo. El cuerpo queda en la sepultura, descansando, durmiendo, pero nuestro espíritu y alma están en la presencia de Dios. Y cuando el Señor viene a buscar su iglesia, viene nuestro espíritu y nuestra alma y se une a nuestro cuerpo, y los muertos en Cristo resucitan primero. Y entonces la iglesia subirá eternamente con el Señor, para estar eternamente con el Señor. Como nunca antes estamos tan cerca de la venida del Señor Jesucristo, en el medio de esa pandemia, en el medio de este caos, de ese coronavirus, de ese COVID-19. Oh, Maranata, ven Señor Jesús. Se acerca nuestra redención, se acerca la venida del Señor Jesucristo. Maranata, Cristo viene para buscar su iglesia. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Usted no tiene razón para tener miedo, el temor de la muerte. Una vez los equipos de rescate en Meath, Inglaterra, encontraron un hermoso cisne en un cementerio cerca de una iglesia. El inspector Nick DeCellis dijo: ese pobre cisne estaba un poco desorientado después de quedar atrapado en un cementerio ocupado, rodeado por una cerca alta y muchas tumbas. Afortunadamente el cisne no resultó herido y pudo devolver con seguridad al pájaro al canal cercano, donde él se unió con otros pájaros. Traduzca esto a lo que estamos viendo ahora. Millones de personas están atrapadas en el miedo y en el temor de la muerte. Están rodeadas de vallas y de cercas que no pueden escalar, sintiéndose desorientadas, mucho más ahora en el medio de esa pandemia. Pero el Señor Jesús viene a nuestro rescate, nos libera del cementerio del miedo y nos trae gozo y felicidad a nuestras vidas. Hay una felicidad que el mundo no conoce nada. Es la tumba abierta y Jesús resucitado. Cuando fuimos en Israel con toda la familia en el 2013, ya había yo ido antes, pero llevé a Damaris Carter Jr. para conocer. Y cada cristiano que ha ido a Israel ha entrado adentro de la tumba del Señor Jesucristo. Y es algo increíble usted estar adentro de la tumba del Señor Jesús en Jerusalén. Y usted entra adentro de su tumba y está escrito arriba, Lucas 24, versículos 5 y 6. Él no está aquí, Él ha resucitado. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, porque Él murió y resucitó. Nuestra esperanza está en Él, porque Él resucitó. Nuestros padres resucitarán. Porque Él resucitó, nuestros pastores resucitarán. Porque Él resucitó, tus familiares resucitarán. Porque Él resucitó, los cristianos de todas las edades resucitarán. Porque Él resucitó, nosotros tenemos esperanza. Nuestra esperanza está basada en la fe del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Jesús dijo que Él nos daría la bienvenida al cielo. Jesús dijo, bien claro, ser buen y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entonces no tenemos razón de temer la muerte. Y tercer lugar y último lugar, Jesús dijo que nos conduciría más allá de la muerte. En Juan capítulo 14, versículo 1 y 2, Él dice: creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no te lo hubiera dicho. Iré para prepararles un lugar. Jesús dijo que nos iba a preparar un lugar. Jesús dijo que estaríamos con Él. Entonces no hay razón para nosotros temer la muerte. No hay razón. Dwight Moody, el día que murió, que estaba en su lecho, en su cama, él dijo: Today is my coronation day. Hoy es el día de mi coronación. El padre de mi esposa, mi suegro, que lo llamé con mucho cariño, papi, cuando ella lo fue a ver al hospital y él partió de la presencia del Señor, dijo Damaris que él quedó con una sonrisa tan bonita, una sonrisa de una alegría tremenda. Yo creo particularmente que él vio uno de los dos, o el ángel del Señor que lo vino a buscar, o los ángeles del Señor, o él vio el propio Señor Jesucristo, porque fue un hombre de Dios extraordinario. Mi suegro fue un hombre de Dios tremendo, un hombre valiente, un hombre bajo el poder y la autoridad de Dios, un hombre extraordinario. Fue pastor durante un corto tiempo en Cuba de la obra Los Pinos Nuevos. Fue un hombre de Dios tremendo. Dios me dio una esposa tremenda, hija de un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, mami, que también está con el Señor, María Blanca. El pastor Félix Brito se llamó él, el cual su hijo hoy es pastor de la iglesia Faro de Vida, de la Asamblea de Dios, del cual somos miembros, que tiene el mismo nombre que su papá. Fue un hombre de Dios tremendo, murió con una sonrisa, durmió en Cristo con una sonrisa tan bonita. Entonces nosotros no tenemos razón
para temer. Jesús dijo, voy a prepararles lugar. Dios también dijo en el Salmo 48, versículo 10, porque ese Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Dios dijo que nos guiaría aún más allá de la muerte. David escribió y Dios dijo, yo estaré contigo. No temas en el valle de sombra de muerte. Yo estaré contigo. A veces no entendemos porque somos humanos. A veces no entendemos porque un familiar parte de la presencia del Señor. Y nos duele. Un familiar, un pastor, alguien cercano nos duele. Y muchas veces nosotros reclamamos y muchas veces nosotros murmuramos porque nosotros no entendemos los propósitos de Dios. Pero ponga esa palabra en su corazón. Nuestra mente es muy pequeña para poder entender al Señor. Nuestros brazos son muy cortos para pelear con Él. Demasiado. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Nuestras bocas son muy inservibles para reclamar y murmurar de Dios. Recuerda que tanto nuestras mentes sean pequeñas para no entender, y nuestros brazos son cortos para pelear contra Él, y nuestras bocas son inservibles con palabras que no son apropiadas para discutir con Él porque no entendemos las cosas que Él hace. Ponga esa palabra en su corazón. A Dios no se entiende con la mente, a Dios se cree con el corazón, porque Él es demasiado grande y poderoso. 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se desciende, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna. Sabemos, certeza, determinación, fe, estamos arraigados, estamos tranquilos, que si Dios nos da vida para su honra y para su gloria. Si Él nos lleva con Él, nos lleva para estar eternamente con Él. Una vez un pastor fue a visitar a una miembro de su iglesia, una hermana anciana que estaba al borde de morir, de dormir en Cristo. Y el pastor leyó para ella Juan 14, 1 y 2, que es la base del primer punto que hemos hablado. Y entonces ella le dijo a él, cuando él terminó de leer, yo no sé por qué, yo no entiendo por qué el Señor toma tanto tiempo para prepararme un lugar. Él dijo, iré a prepararnos un lugar. Y dijo ella, y agregó, yo no necesito nada elegante. I don't need nothing fancy. No necesito nada elegante. Solamente un rinconcito ahí para estar eternamente con Él. En lugar de ella tener miedo a la muerte, ella esperaba estar con el Señor Jesús. Ya anhelaba, ya esperaba. El pastor fue a orar por ella para que el Señor la sanara. Ella dijo, libérame, déjame ir con el Señor. Ya he vivido muchos y muchos años, tenía 90 y tantos años. Ya he vivido muchos años. Déjame ir con el Señor. Déjame estar en la presencia de mi Señor. A lo contrario de los impíos que se agarran de los médicos, se agarran de las enfermeras, se agarran de todo procedimiento, toda medicina, todo tratamiento. Ponga esa palabra dentro de su corazón como Voltaire, el ateo, que habló contra Dios y blasfemó contra Dios, y cuando él murió los gritos de él eran tan grandes que su enfermera dijo que era algo agonizante, terrible, y él gritaba, decía, no me dejen morir. Fue ateo durante su vida. Habló contra el Señor, escribió contra el Señor, fue un escéptico y un secularista. Cuando llegó su momento, nadie podía ayudarlo. Y usted que es ateo, usted que es un agnóstico, usted que no cree en Cristo, usted que por su orgullo y su prepotencia no viene al Señor Jesús, va a llegar tu día, va a llegar tu hora y nadie podrá ayudarte. No habrá médico que podrá librarte, no habrá nada y nadie que podrá ayudar, solo el Señor Jesús. Si tú te humillas ahora y te arrepientes de tus pecados y pon tu fe en Cristo Jesús, Él te perdona. Él quita tu soberbia, tu orgullo. Él quita lo que es tu altivez, tu arrogancia, tu prepotencia, y Él escribe tu nombre en el libro de la vida. Y en el momento cuando llegar tu muerte, el Señor te tomará de tus manos y Él dirá, vamos a cruzar este valle de sombra. Una sombra no causa daño, es una sombra. Toma mi mano, vamos a cruzar juntos ese valle de sombra de muerte. Entonces ponga esa palabra dentro de su corazón. Usted no tiene razón de temer. David Jeremiah, el pastor en San Diego, en su libro ¿A qué le tienes miedo?, cita el comentario que hiciera James Montgomery Boyce, que fuera un teólogo cristiano, maestro de la Biblia, autor, acerca de Romanos 8:28.
donde aclara Pablo que no afirmaba que las cosas dolorosas y tristes fueron buenas. Recuerde que Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Es Romanos 8:28. Entonces, el teólogo James Montgomery Boyce, citado por el pastor David Jeremiah en su libro ¿A qué le tienes miedo?, él dijo, el texto no enseña que las enfermedades, el sufrimiento, la persecución, el dolor o cualquier otra cosa sea buena en sí. Al contrario, esas cosas son malas. El odio no es amor, la enfermedad no es salud, la muerte no es vida y el sufrimiento no es alegría. El mundo está lleno de mal, pero lo que el texto enseña es que en medio de todas esas cosas, Dios usa esas cosas para llevar a cabo sus propósitos en nosotros, a la gente, al pueblo, a ti y a mí. Dios lo lleva y lo saca bien para su honra y para su gloria. Y sabemos que los que aman a Dios, dice Romanos 8:28, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Usted no tiene razón de temer a la muerte. Y termino con esto. El pastor escocés americano de la Iglesia Presbiteriana de Nueva York, el reverendo Peter Marshall, cuya predicación dinámica atrajo multitudes de personas, murió muy joven y repentinamente en la mañana del 25 de enero de 1949 a sus 46 años. En uno de sus sermones él dijo, preste atención, cuando llegue mi hora iré, ni un minuto antes ni un minuto después. Por lo tanto, no tengo absolutamente nada que temer. Sé que las promesas de Dios son verdaderas, pues han sido cumplidas en mi vida una y otra vez. Y el Señor continúa enseñando, guiando, protegiendo, curando y consolando. Y Él es merecedor de nuestro amor por toda la eternidad. Y Él está esperando por mí. Él está esperando por ti y por mí. Y Él nos tendrá aquí hasta cuando Él decida, hasta cuando Él diga. Él nos tendrá aquí para servirlo, para ganar almas, para disfrutar de su amor y de su misericordia y dar testimonio de la palabra de Dios, que Dios es real. Usted no tiene razón de temer a la muerte. Por lo tanto, no temas a la muerte, porque Jesús dijo que nos conduciría aún más allá de la muerte. Él dijo, voy a prepararles un lugar. Él dijo, Jesús dijo y Jesús dijo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo, ser bueno y fiel entre con tu Señor. Y Jesús dijo, bien claro, que nos prepararía un lugar. Como Él ha dicho, y no es cualquier persona, como es el Señor Jesús, creemos absolutamente en sus palabras. Deseche todo miedo, quite todo temor, deshágate de todo lo que impide de creer en el Señor, de corazón, alma y espíritu. Y usted será libre. Y cuando llegue tu momento y el mío, nosotros iremos eternamente, victoriosamente al cielo. Como dijo la canción que mencioné, llegaremos vencedor. Si usted durante esa pandemia ha perdido su familiar, si usted durante esa pandemia ha sufrido lo que es el golpe más grande emocional que un ser humano puede sufrir, la muerte de un familiar, de una persona cercana, un pastor, una pastora, un hermano, un amigo, consuélate en Cristo. 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4 dice, el Dios de toda consolación, que Él te consuele a ti, tu casa, tu familia. Yo perdí muchos pastores, amigos míos, que conocí desde cuando vine aquí en Estados Unidos en 84. Tantos pastores fueron a la presencia del Señor. Tome las manos de tu esposa, tus hijos, vamos a orar. Esté preparado, solamente prepárate, para que cuando llegue ese momento no te tome de sorpresa. Si usted fue cristiano y está descarriado, y durante esta pandemia usted se ha enfriado, vuelva al Señor. Si usted no es sabio, no es cristiano, usted entregue su corazón a Cristo y nazca de nuevo, arrepiéntete de tu pecado, confiesa tus pecados y recíbalo como tu Señor y Salvador, y Él escribirá tu nombre en el libro de la vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor, gracias por la vida que tú todavía nos concede a nosotros para estar aquí. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Te agradecemos, Señor, que todavía estamos vivos.
Te agradecemos, Señor, que aún en medio de esa pandemia 2020, muchos hermanos que sufrieron la pérdida de sus familiares son maduros, están arraigados en ti, en la palabra, y saben que sus familiares están contigo. Padre, yo te pido que tu consuelo, que el bálsamo de Gilead, tu Espíritu Santo, pueda, Señor, ayudarles, pueda en esos momentos traerle paz, consuelo y bendición. Que tú los llenes de tu amor. Te pedimos que tú bendiga a mis hermanos y mis hermanas, que tú bendiga a nuestros sembradores, que nos ayude con nuestros 64 misioneros y nos ayude con el Instituto Bíblico en la India, poder seguir sosteniendo financieramente esos misioneros y esos hombres y mujeres de Dios que están en el mundo entero predicando tu palabra. Padre, yo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, aquellos que están oyendo tu palabra y hablamos bendiciones a sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto por la fe. Que tu paz, tu consuelo, tu amor y tu poder pueda estar con ellos desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor sea contigo. Muchas gracias por oír este mensaje. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor te bendiga grandemente a usted y su familia. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, porque Cristo nos ve. Firmes y adelante, hermanos, firmes, porque algún día estaremos eternamente con Cristo. Que el Señor le bendiga. Le habló el reverendo Josué Irión. Muchas gracias. Bendiciones.